Muchas gracias, Susi Gatón. Ella es la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. Vamos a hacer un balance a propósito de que se está conociendo el proyecto de ley de alquileres. Ustedes, según tenemos entendido, han fijado posición al respecto y nos preguntamos, bueno, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Cuáles son las luces y las sombras de ese proyecto de alquileres? Muy buenos días, gracias por la invitación. Me siento muy complacida y realmente el proyecto de ley de alquileres no estimula la inversión. ¿No es? No estimula la no inversión. estimula la inversión. No estimula la inversión porque favorece más al inquilino que al propietario. Entonces, el déficit de la vivienda supera 1.8 millones de unidades y eso tendría el uso, puede ser en alquiler o en propiedad de una vivienda adecuada. Entonces, eso no estimularía la inversión como renta fija, porque hay personas que hacen la inversión en vivienda como una renta fija, sobre todo las personas mayores. Y es una situación un poco compleja porque establece algunos topes y algunas restricciones que son del ámbito de la conciliación entre el inquilino y el propietario. De ese modo, entonces, fija, por ejemplo, un 5%, de tope del alza y puede ser que la inflación ¿El 5% al año? Al año, sí, pero nosotros entendemos que debe ser por el índice de inflación, porque ahora mismo el índice de inflación está en 1.5, sí, menos del 2%, entonces debe ser por el índice de inflación. O sea que ahora sería menos del 5. Exactamente, pero exactamente. Puede venir un año en que haya 10 o 20% de inflación. Exactamente. Entonces el propietario se perjudica y deben permitir la conciliación entre las partes. Los recursos también van al Banco Agrícola. Pero en la ley anterior era así. Sí, pero nosotros entendemos que si el déficit de vivienda supera 1.8 de unidades y más los asentamientos informales, los recursos de los depósitos, los intereses que estos generen, debe ir a la vivienda, porque el 80% del territorio y más está ocupado por viviendas. Entonces no puede ir al Banco Agrícola, debe ir a un fideicomiso manejado por el Banco de Reserva, por la fiduciaria reserva, y que este fideicomiso lo maneje el INVI, los intereses que este fideicomiso pudiera generar. Bueno, pero eso es una reforma que ustedes proponen a una ley que existe hace muchos años, a una normativa. Sí, pero... Que bien, puede ser razonable lo que ustedes proponen, pero no, eso no crea una situación nueva de daño, de desincentivamiento. Eso podría incentivar más, digamos. Claro que pero sí. ¿cuáles claro son que aquellos sí. aspectos en que, digamos, que agrava la situación o que desincentiva ahora mismo? Bueno, no permite el acuerdo entre el inquilino y el propietario, sino que establece condicionantes y eso es anticonstitucional. Eso, por ejemplo, si yo quiero alquilar una vivienda y no quiero un perro dentro de mi vivienda, establece que tú no puedes restringir nada. No puede establecer ninguna condición nada, para alquilar. Ni la condición de que haya un niño, ni la condición de que haya... es un tema, porque también ni el uso que se le va a dar tampoco. El uso sí. El uso sí. Nosotros entendemos, porque nos hemos reunido con el CONE, con el IRD, con ANGE, con Azonadores y Acoprovi, por supuesto. Nosotros entendemos que realmente debe ser un acuerdo entre las partes. Si se establece un 5% como valor tope a aumentarlo, yo creo que debe ser por el índice de inflación y que los recursos deben ir a la vivienda. Si tenemos un déficit tan grande, los recursos deben ir a la vivienda y no permite que
que aumente la producción de vivienda en alquiler, porque restringe demasiado. Inclusive le permite al inquilino el recurso de casación, que nosotros establecimos. Con la lentitud de la justicia. Exactamente, imagina. que nosotros establecemos. ¿Casación para qué? ¿Para una demanda por falta de pago? Exactamente. ¿Para un desalojo? Para por un falta desalojo, de pago? para un desalojo. Nosotros proponemos que el inquilino avise si va a desocupar la vivienda con un mes de antelación, y también proponemos que el propietario, vencido el plazo, le avise al inquilino con 3 meses de antelación, de manera que sea eso más equilibrado, porque la búsqueda de una vivienda no es tan fácil. Pero el tema de la casación perjudicaría la inversión en el ámbito. E incentiva la irresponsabilidad del que alquila y no paga. Exactamente. Hay veces que son gente que definitivamente se empobrecieron o tuvieron un problema y no pueden pagar. Sí. Pero hay otros que no pagan porque no quieren pagar. Porque no quieren pagar, entonces. Por mañosos. Exactamente. Entonces esa situación nos coloca en una situación de desventaja del propietario frente al inquilino. Y lo que es más, nosotros entendemos que los recursos deben ir a la vivienda, que esos recursos puedan ser útiles para la vivienda social. Inclusive nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley. Pero ustedes quieren que vayan al Banco de Reserva, ¿y por qué no al Banco Nacional de la Vivienda? No, ya no existe. Porque ya no existe, es un bueno, banco de sí, exportación, ¿verdad? es un banco de exportación. Sí, Lo que nosotros exportación. decimos Y ya no es que tiene nada vaya que ver un con fideicomiso. incentivo a vivienda el banco, no es también para incentivo a la vivienda al mismo tiempo. Exactamente, eso es lo que nosotros creemos. Si hay un déficit tan grande, entonces los recursos deben ir a un fideicomiso manejado por Fiduciaria Banreserva, y ese fideicomiso que de algún modo le trace las políticas el INVI. Nosotros estamos trabajando con el sector social, con Casa Ya, con Ciudad Alternativa, con Techo, con Oxfam, un proyecto de ley de viviendas representado por 200 movimientos sociales y ONG, y nosotros como parte del sector privado, nosotros estamos proponiendo que se produzca la vivienda social en alquiler. Entonces esos recursos, esos intereses que generen los depósitos, pudiera ser útil para complementar la cuota de la vivienda. Si una familia solamente puede pagar 3,000 pesos y la vivienda vale 6,000 pesos, el alquiler, entonces esos recursos de ese fondo de garantía pudieran ser útiles para complementar esos 6,000 pesos, porque la familia solamente puede pagar 3,000 pesos. Entonces, en ese sentido, nosotros nos reunimos con la Comisión de Diputados, que en el Congreso, un día antes de la aprobación, me avisó un diputado indicándome que si nosotros no íbamos a opinar sobre el proyecto, y nosotros le explicamos aspectos que eran inconstitucionales también, como la transacción. La transacción debe ser entre el inquilino y el propietario. También Azonadores plantea que debe sacarse la vivienda de carácter turístico, porque la vivienda de carácter turístico tiene otro tipo de manejo. Y así nosotros planteamos que se revise el proyecto de ley, que se revise y con la participación del sector privado. ¿Y ustedes no participaron en el proceso de discusión del proyecto? No, participamos el día antes de la aprobación, porque me avisó un diputado, yo le pedí que me permitiera, y fuimos 4 miembros de ACOPROVI, y Ángel ha estado liderando el tema del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles. Y nos hemos reunido todos los componentes del ámbito privado, y ese es nuestro parecer. O sea que realmente... Bueno, hay que entender, ellos no... se aprobó el proyecto tal y como estaba. Los planteamientos nuestros... Eso en la nuestros... Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, pero perimió, por suerte. Perimió. Entonces, tiene que volver a la Cámara de Diputados, y en este momento nosotros estamos difundiendo
lo que son nuestros pareceres. Sí, poniéndose como abogado del diablo, se supone, en defensa de los legisladores, que un proyecto de la ley de alquileres tiene un carácter social. Se supone que debería prevenir abusos de los dueños del capital, de los que más tienen, o sea, los propietarios de vivienda, contra los eventuales inquilinos. Pero debería haber un equilibrio. Me dice, dice un promotor de Colombia, Ajá. Digo de Venezuela, que está con nosotros incorporado a la Asociación de Constructores de Viviendas, que realmente en este periodo del presidente Maduro, la gente no está pagando el alquiler, entonces perjudica al propietario. Entonces, tiene que ser equitativa la ley, tiene que ser equilibrada la ley. Pero a eso me refiero. Debe evitar posibles abusos. De parte y parte, de parte y parte. De parte y parte. Por eso que nosotros entendemos que los recursos no deben de ir al Banco Agrícola, sino que deben alimentar los recursos para la producción de la vivienda social y los asentamientos informales. Pero ustedes informales. están pidiendo un subsidio al costo del alquiler. Usted dijo ahorita que... no. Sí, dijo que si la familia nada más podía pagar 3.000 pesos y no, valía no, 6.000. No, eso me refiero que si la producción de la vivienda social para alquiler, la producción de la vivienda social para alquiler, si la familia solamente puede pagar 3.000 pesos, pero la cuota es de 10.000 pesos o de 8.000 pesos, ese fondo de garantía, los intereses que ese fondo de garantía genere, puede ser el completivo de la cuota. Sí, pero que es un subsidio que están ustedes proponiendo. Es que tenemos nosotros no pedimos subsidio para el desarrollador, pedimos subsidio para las familias. Sí, pero en un momento en que hay una tendencia a reducir los subsidios, parece que ustedes van contracorriente. Más bien tendrían que buscar la manera de construir más barato, viviendas más baratas, porque que una familia tenga que pagar 10.000 pesos nada más por la vivienda, cuando el 40% el salario promedio aquí, mínimo promedio, anda por 10.000 pesos. Entonces no puede ninguna familia, no va a haber vivienda de carácter social que tenga que pagar 10.000 pesos mensuales. El ámbito privado es 11.000 pesos. Lo dijo el otro día el gobernador del Banco Central, que la canasta básica estaba por 13.200 pesos y el salario promedio del sector privado es 11.500 pesos. No llega a 11.000, 10.000 y pico, casi 11.000. Exactamente. Bueno, pero quiere decir que no puede pagar una familia 10.000 pesos, ni 8 ni 7. Por eso es que le digo, tiene que haber vivienda más, no se pueden construir viviendas más baratas para los más pobres realmente. Conocí recientemente una nueva tecnología de unos desarrolladores de Panamá que me pareció interesante, inclusive se la mandé, la tecnología, el video, se la mandé a la viceministra del Hábitat, Sina del Rosario, porque me pareció interesante para la vivienda social. Es un tema de una formaleta plástica, pero relleno de hormigón y con acero. Entonces, esa vivienda se puede construir muy rápidamente. Se puede construir para eventos catastróficos en 2 o 3 días. Entonces, sería interesante. Es una platea que se vacía, la platea se hace el vaciado con acero, y luego se ponen los moldes plásticos, se dejan fijos los moldes plásticos y no hay que pintar la casa. Susi, entonces me parece una tecnología adecuada. Hay ahora mismo en construcción en la ciudad Juan Bosch, en la capital, hay una en Santiago más retrasado, pero aquí ¿cuánta vivienda hay disponible ahora mismo para venta? Nosotros estamos haciendo el estudio de oferta, o lo está haciendo la ONE, con una iniciativa nuestra. En principio comenzamos con INTED, la ONE y nosotros, Acoprovi. El estudio de oferta de edificaciones en el ámbito del Gran Santo Domingo, no a nivel nacional. Pero en Santiago se están construyendo viviendas de bajo costo y también en Punta Cana, Bávaro.
Se están pero de bajo viviendas costo de bajo ¿cuánto costo. pagan mensual? Mira, la vivienda más económica que tiene Ciudad Juan Bosch tiene un precio de 1.300.000 pesos. Es decir, que la cuota más o menos de ese 30%, porque tiene el bono tierra y el bono ITEVIS en favor de las familias, en favor de la familia podría significar un 10 o un 11%. La familia tiene que pagar el 20% durante el proceso constructivo y esa vivienda pudiera pagar entre 15.000 pesos. Mensuales. 15.000 pesos. Esa es la más barata. La más barata, la más 15.000. económica. Entonces no es económica. vivienda de interés social. Nosotros entendemos, y así lo estamos estableciendo en la ley, que la producción social del hábitat es una responsabilidad del Estado. Sí, claro. Que nosotros no podemos producir vivienda. Inclusive nosotros hicimos un estudio de oferta de demanda real. La gente que estaba buscando vivienda y que estaba y que la podía pagar. Y el grueso, el 11%, era de menos de 500.000 pesos. Y el 87.9%, el tope era el 4 millones de pesos. Entonces, ese estudio no es que no haya demanda de vivienda media, pero el grueso de la demanda está en vivienda de bajo costo. Nosotros queremos ahí es que está el problema. Exactamente. No hay y en la exceso, vivienda incluso, social y en la vivienda no social. hay sobreoferta incluso para clase media en la capital. Se están vendiendo. Pero hay sobreoferta. Yo no le podría decir a ciencia cierta si hay la sobreoferta, pero nosotros los que desarrollamos vivienda media la estamos vendiendo. Es un tema de competencia, de la oferta, de la localización. La localización Parece es que están fundamental. concentrados en el polígono central. Bueno, hay personas que están construyendo en otros sectores, como zona universitaria. Sí, pero esas zonas ya no son de viviendas media no baja. son de es vivienda media alta. Vivienda media alta. Bueno, pero la vivienda visto social, hasta en Villa Duarte. La vivienda social, nosotros estamos pidiendo al alcalde del Distrito Nacional que nos permita el desarrollo de la FE. Que la FE tiene 2 líneas del metro, López de Vega, John Fitzgerald Kennedy, Máximo Gómez y Pedro Livio Cedeño, que la FE tiene 2 líneas del metro. ¿La FE es el ensanche? El ensanche La Fe, rodeado de López de Vega, Tiradentes. Para nosotros poder generar, sí, es un cuadrante importante. Inclusive tiene una manzana que tiene como especie de mercancía de manera informal y esa manzana se pudiera constituir en un parque, pero tiene la Plaza de la Salud, tiene Sedimá, tiene 2 líneas del metro, tiene el Estadio Quisqueya y el Centro Olímpico, es decir, y tiene bastante avenida porque tiene la Kennedy, la López de Vega, la Ortega y Gasset, la San Martín, o sea que tiene, es un área bueno, pero eso no sería para producir vivienda media baja. Para producir pero vivienda no social. Media baja, no vivienda social. La vivienda social ahora están planteando el POP, porque tenemos el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. No es posible que una persona que vive en el Distrito Nacional se quiera mudar para Santo Domingo Este, eso es muy difícil. Prefiere vivir en estado de vulnerabilidad y no mudarse, porque en ese aspecto está su entorno, su trabajo, su medio de producción. Exactamente. Porque muchos de ellos son definitivamente son informales. Los 58% sí, de la población pero además, trabaja de manera informal. Pero el acuerdo en sí con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ¿a qué apunta? Bueno, o sea, ¿cuál es la esencia de ese acuerdo? Ponderándole al alcalde David Collado que el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, las familias no pueden comprar apartamentos muy grandes, no pueden comprar apartamentos de 200 metros, pueden comprar apartamentos de 110 metros en 3 dormitorios. Inclusive Ciudad Juan Bosch tiene 3 dormitorios y la vivienda de mayor tamaño es de 80 metros. Entonces es posible que se pueda generar vivienda de menor tamaño
porque tú tienes el derecho a la ciudad. Si tú has vivido por siempre en el Distrito Nacional, tú no te quieres mudar del distrito. Es como si tú vives en Santo Domingo Norte. Pero si no se puede construir vivienda social en las afueras tan lejos como la ciudad de Juan Bosch, ¿cómo la van a construir en el Distrito Nacional? Sí se puede. Inclusive el arquitecto Raúl de Moya, que es presidente de la fundación de la UNFU, tiene un proyecto que le presentó al presidente Danilo, donde se podían hacer las viviendas sociales. Nosotros tenemos, distrito? Sí, dentro del distrito. ¿Pero en qué área? Nosotros tenemos la circunscripción 3. Sí, yo sé, el costo del terreno y de los materiales y del dólar. Bueno, los materiales cuestan más barato en el distrito que allá en Ciudad Juan Bosch, no en los materiales. No, el hormigón cuesta lo mismo en todos los lados. Y pues el cemento, por lo mismo, entonces. y la varilla. Pero el transporte de algunos materiales es más caro, cuesta más. Pero tenemos una fábrica Ese no es el problema, no es en los materiales, el problema es el terreno. Santiago. El valor de la tierra. El valor de la tierra sube un 10% cada año. Un 10% cada año. Ese es el problema. Entonces, el valor de las tierras, el valor de los servicios, el valor de la edificación, realmente, para producir la vivienda social, tiene que producirle el Estado. Y los recursos que le asignaron en el 2018 fueron 4.000 millones y el sector social estaba pidiendo 37.000, 40.000 millones. ¿Y le dieron 4.000 para el año pasado? Le dieron 4.000 el año pasado, 800 este millones al INVI, que eso no es nada, 800 millones no es nada. Le dieron 2.000 millones a Domingo Savio, pero todavía aún no se han generado las inversiones y eso debería ir a un fondo de Domingo Savio que acumule los recursos para el desarrollo de Domingo Savio. Nosotros planteamos la movilización cercana de Domingo Savio porque es una zona de suelo vulnerable. Entonces solamente lo que es resistente es el margen del farallón, todo lo otro es vulnerable. Bueno, las viviendas lejanas que en terreno más barato tienen un inconveniente adicional para los más pobres, el transporte. La movilidad. Inclusive lo saca de su ambiente, pero les cuesta mucho dinero y además tiempo venir. Inclusive la menor cuota de Ciudad Juan Bosch puede andar por los 15.000 pesos, pero tú tienes que agregarle a eso. El transporte. No, tienes que agregarle a eso el agua, la luz, el condominio, el condominio, y tiene que agregarle el transporte, la movilidad del día a día. Entonces cuando llegan las familias, el BID se acercó a nosotros, a Coprovi, para crear un espacio de sociabilización, porque cuando llega la familia se tranca y no vuelve a la Por eso que dicen zona. que está lenta la venta en la ciudad Juan Bosch. Mayormente el 60% de las ventas lo está comprando los dominicanos ausentes para dárselo a vivir a los familiares, como un modo de inversión, porque ellos califican más que los sectores informales. Sí, nosotros pedimos inclusive al superintendente de bancos que nos permitiera para las familias informales, para la vivienda de bajo costo, una declaración jurada de ingresos, pero eso no ha sido posible. Sí, volviendo atrás sobre el proyecto en el Distrito Nacional para desarrollar vivienda de interés social presentado por el arquitecto Raúl de Moya, el presidente. ¿Dónde se localizaría? ¿Dónde se localiza? En el entorno, porque tenemos la circunscripción 3 y podríamos hacer desarrollo con vegetación en el entorno. Si tienen la línea del metro, tú no necesitas hacer estacionamiento, porque tienen la línea del metro. En el entorno, en la circunscripción 3, el metro, o sea, la pasa por todas las 3, estamos hablando de Villa Consuelo, Villa Juana, Villa Francisca, y también en el entorno de Santo Domingo Este, Villa Duarte, y así sucesivamente. O sea, hay otras zonas que tienen menor vulnerabilidad del suelo, que se pueden edificar
vivienda de 4 niveles, porque más de 4 niveles el Ministerio de Obras Públicas no exige ascensor. Bueno, y tiene más problemas por el asunto sísmico, ¿verdad? Claro, las normas sísmicas. Claro. ¿Cuánto dijo que era el déficit de vivienda? ¿1,5 millones? 1.800.000. De hecho, mal contado. Se estableció ahora una metodología con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la ONE, que el sector social la contradice. ¿Por qué la contradice? Porque la vivienda que no tenga agua a lo interior de la unidad, ellos no lo consideran como déficit cualitativo. Entonces ellos consideran 1.040.000 como déficit cualitativo y 327.000 como déficit cuantitativo, fundamentándose en el censo del 2010. Entonces nosotros entendemos que el déficit es mayor, que si no es lo que decía la ONE, de 2.300.000 unidades, pero el déficit es mayor de 1.400.000 unidades, porque también el SIN es vulnerable ante los ciclones, ante los huracanes. Bueno, pero es que hay una nueva categoría aquí para reducir los pobres, que es los que están en condición de vulnerabilidad, que ya no son pobres, sino vulnerables. Entonces, eso ha permitido... No, y pobreza extrema, la situación de la vivienda de los pobres y de la pobreza extrema es una situación muy lamentable. Si visitas, pueden visitar Domingo Sabio y ustedes verán en las condiciones en que habitan las familias. Las estadísticas todavía de la encuesta en hogar indica que 45% de las viviendas no tienen agua adentro todavía en el país. Exactamente, entonces nosotros lo entendemos como déficit cualitativo, porque debe hacerse un operativo de introducirle agua a la vivienda, a lo interno. Debe hacerse como se ha hecho con el suelo, un programa. De sustituir suelo, exactamente, de ponerle cemento. Piso de tierra por piso de cemento. También ¿Y se ha avanzado debe hacerse en eso, de la sustitución del suelo por cemento? Es que quien hace eso principalmente es el INVI, y la asignación de recursos al INVI es muy escasa. Óyeme eso. Sí, claro. 800 millones de pesos vale cualquier proyecto del sector privado. 800 millones. Sí. Cualquier proyecto del sector privado vale 800 millones. ¿Y eso es para un año entero? Para el año entero, para el año entero. Entonces eso es muy escaso, entonces no se puede avanzar con esa asignación. Entonces es una situación que a nosotros nos preocupa, la vivienda social, pero tampoco podemos producir vivienda social por innovación, por tecnología. Bueno. Por eso le planteé el proyecto de Panamá a Sina del Rosario. El problema de la mano de obra sigue siendo tan agudo aquí. Ustedes tienen que 70% de haitianos en la construcción. No es así. No. Hay etapas, la obra gris. Hay etapas que utilizamos más mano de obra extranjera, mano de obra haitiana, pero la etapa de terminaciones... ahí se reduce, sí. Se reduce significativamente. Digamos que en la primera etapa que requieren, ¿cuánto? ¿Un 70%? No. Puede ser un 50%, porque hay dominicanos que trabajan la varilla. Pero los dominicanos se siguen yendo por Yola para Puerto Rico a la construcción. Dicen que ahora hay una nueva oleada de viajes que se justifica por la tarea de reconstrucción que hay en Puerto Rico. Yo eso no lo entiendo, le voy a decir por qué. No lo entiende, pero debe ser por los niveles de salario que nosotros pagamos. No, yo no lo entiendo, porque el sector de mayor crecimiento fue el sector de la construcción. Inclusive nosotros tenemos un salario de 15,000 pesos mensuales, que es superior al de la manufactura, por ejemplo. Que es superior al de otros sectores. Al mínimo de las empresas grandes es superior. Es superior al de otros sectores. Que está en 14, y nosotros tenemos salarios sectorizados. Ya están en 15,000 el mínimo, creo. Nosotros tenemos salarios sectorizados, porque un varillero no gana lo mismo que un personal por la casa, como le decimos nosotros, que es el que mueve materiales. El albañil gana un salario, el carpintero otro, el maestro, el plomero hay especialidades. Los electricistas. El pintor. O sea, nosotros tenemos salarios sectorizados por ámbito de actuación. O sea, no es lo mismo el albañil que el electricista, que el plomero. Pero en general son superiores a la industria, a los salarios. Sí.
de la construcción. Sí. Pero entonces, ¿por qué se siguen yendo los dominicanos para Puerto Rico? Por eso le digo que yo no lo entiendo, porque el sector de mayor crecimiento fue el sector de la construcción y vivienda representa más del 80%. En ese 80% hay vivienda producida de manera informal y producida de manera formal. Sí, bueno, se nos acaba el tiempo, pero sí. no, la conveniencia de que sea en el Banco Agrícola. ¿Por qué? O sea, ¿a dónde va ese dinero que se deposita en el Banco Agrícola? No sabemos. Puede ser que vaya a préstamo a los agricultores, pero si el 80% del territorio está ocupado por vivienda y es el alquiler de bienes inmuebles, entonces debe ir a la vivienda para favorecer la vivienda social. Debería, porque si es por vivienda, pues se debería ir allí, por ese lado. Claro que sí. ¿Y cuáles son los abusos los abusos que tienen los propietarios sobre los inquilinos que la ley debe de tratar de enmendar? Bueno, y los abusos de los inquilinos también. No, pero estamos hablando ahora de los propietarios. Puede ser un alquiler muy alto, puede ser el tope del aumento anual. Esos son los dos aspectos fundamentales. ¿Y el aumento anual puede estar fuera de contrato y obliga? No, se estipula en el contrato. Por ejemplo, no es lo mismo un edificio de oficina, una nave industrial, no es lo mismo. Por eso es que Azonadores plantea que saquen la vivienda de interés turístico del proyecto de ley, porque el proyecto de ley restringe al propietario. Entonces, al restringirlo, desincentiva la inversión. Desincentiva la inversión y para la inversión para renta fija también. Sí, el asunto de que hay que dar 3 y 4 meses por adelantado. Generalmente se dan 2 meses de depósito por el tema del daño que le puede producir el inquilino a la vivienda, por el tema del daño. Entonces, con esos meses de depósito, debería ver alguien del INVI cuál fue el deterioro y qué cuesta la reparación del deterioro. Pero no puede encargársele al propietario el deterioro, porque quien deterioró la vivienda fue el inquilino, no el propietario. El propietario debe entregar la vivienda en condiciones adecuadas. Bueno, hay dos cosas que, primero, hay mucha gente que tiene, no solamente son personas ricas que alquilan vivienda, muchas familias, y hay personas retiradas que lo que tienen es como ingreso el alquiler de una vivienda. Exactamente. A veces incluso su propia vivienda y se mudan a vivir con un familiar después de mayores. Exactamente, como un mecanismo de pensión. Sí, de pensión. De pensión, porque las pensiones que puede suministrar las AFP es un 30% del último salario. Y si tú ganas 15,000 pesos, el 30% podrían ser 5,000 pesos. Y la medicina y la salud de ese envejeciente. Y por otro lado hay una realidad, que mucha gente cuando se va a mudar no paga los últimos meses. Y nadie va a demandar por 3 meses o 4 o 5 de salario, sino que ya lo deja así. Eso es de larga porque gastaría más dinero en la justicia que lo que va a cobrar si ganara la pelea. Entonces los 2 meses o 3 de abono, de ¿cómo se llama? Y los intermediarios está justificado porque la mayoría de las veces incluso el propietario pierde más de eso cuando el inquilino no paga los últimos reparaciones. meses. Y el intermediario inmobiliario cobra un mes por colocarte una vivienda en el mercado. Ahí van 3, entonces ahí van 3 Pero meses. la ley actual limita la cantidad mira lo que establece la ley. La ley establece que usted tiene que depositar antes de los 20 días los depósitos en el Banco Agrícola. En el Banco Agrícola. Y si no, usted tiene una penalización del 10% mensual por cada mes que usted no deposite. Y además pierde el derecho de demandar al inquilino por otras causas. Exactamente. Entonces, incluyendo por la ley tiene que ser equitativa. Pierde el derecho al desalojo también. Bueno, le dan el recurso de casación. Entonces eso puede durar años. No, pero digo, el caso del que el que no deposita
los 2 meses en el Banco Agrícola, pierde derecho hasta el desalojo. Claro, tú tienes que depositarlo, porque si no tú tienes un 10% de penalización en la ley. Para poder desalojar tienes que estar al día. Claro, claro. Inclusive, si tú no lo depositas como propietario, no le prestan los servicios al inquilino, no le prestan los servicios de agua, de recogida de basura ni de luz. Bueno, vamos a ver, hay que ver ese compleja. proyecto de ley, que sea una cosa equitativa, que no desincentive la inversión en vivienda y que al mismo tiempo no sancione a las personas que tienen una vivienda de alquiler de la que viven, que mucha gente es así que vive. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Susy Gatón, la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, por haber venido una vez más a conversar aquí con nosotros. Y vamos a continuación a hablar con Gabriel del Río, el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS.